segundo. A ver, entiendan bien la pregunta, ¿sí? Estamos hablando de antes que se descubra el microscopio inclusive, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen ustedes que la gente imaginaba que se embarazaba? Antes que exista el microscopio, antes de saber qué eran los espermatozoides, no se tenía ni idea de qué eran los genes, nada de nada. Creo que decían algo por ahí que antes la gente pensaba que los espermatozoides eran como personitas ya formadas. Ya, estamos yendo por buen camino. Eso imaginaban. ¿Alguien se acuerda el nombre de eso? La primera creencia era de que los espermatozoides eran una especie de vehículos y que dentro de esos espermatozoides habían mini personas y que lo que hacían era entrar dentro de la madre y crecer. Esa es la primera creencia que se tenía, ¿sí? Ya después, con el descubrimiento del microscopio y demás, comenzamos a ver lo que realmente sucedía. Entonces de ahí comenzó la idea de buscar todo lo que pasaba en el cuerpo. Porque cuando una persona moría se le extraía los líquidos. ¿Qué líquidos se sacaban del cuerpo humano? Aparte de la sangre. ¿Qué más? ¿Saben? Cuando uno se muere, ¿qué va a salir? Orina, saliva, ¿qué más? ¿Alguien tiene... No, ¿tiene internet esta cosa? Denme un segundo hasta que conecte las diapositivas. Tenemos lo que es la saliva, tenemos la bilis, tenemos el suero de la sangre, tenemos tejido linfoide, ¿sí? Entonces, a ver, hagan de cuenta que ustedes están descubriendo, viendo esa cosa por primera vez. ¿Qué van a pensar? ¿Para qué creen que sirva? La linfa, por ejemplo, la primera vez que ven, ¿qué forma tiene la linfa? ¿Para qué creen que sirve? Bien, entonces, los líquidos, no se sabe, nadie sabía de que dentro de los líquidos existen las hormonas, no se tenía de qué eran las hormonas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se comenzó a buscar? Se comenzó a buscar diciendo, a ver, precisamente eso, como alguna de sus compañeras habló, cuando una mujer estaba embarazada, ¿cómo se podía confirmar el embarazo de esta mujer? Antes de que se descubran las hormonas. Había con las ranitas, le echaban, yo escuché esto, que le echaban el pis de la rana a la rana y si ponía huevitos era que estaba embarazada. Ya, entonces ahí dicen, a ver, ¿qué está pasando? Hay otros que ponían sobre cereales, no me acuerdo qué cereales, ¿no? Y este también comenzaba a germinar. Entonces, la gente decía, a ver, ¿por qué si una mujer está embarazada, la orina de una mujer embarazada estimula a que una rana ponga huevos? Decían, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué está pasando? Entonces ahí ya teníamos una idea de que en la orina había algo que relacionaba con el embarazo, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene una idea de cuál fue la primera hormona en ser descubierta? ¿Alguien sabe? No. La primera hormona en ser descubierta también se relaciona con la orina. Cuando nosotros, bueno, los médicos de antes querían diagnosticar enfermedades, por ejemplo, la diabetes, ¿qué tenían que hacer? Probaban la orina. Entonces, ¿cómo era la orina de un paciente diabético? Dulce. Entonces decían, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué está pasando? Y precisamente la primera hormona en ser descubierta fue la insulina. Estoy intentando descubrir cómo sacar mis diapositivas.
Ahí está Pero tú. voy a pasar al ministerio. Yo voy a... Pero ahora. Ahora sí, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar ahora sí. Entonces, luego vamos a volver a cómo se descubrió la insulina. Vamos a empezar entonces de qué es la endocrinología. Hemos dicho que es una parte de la medicina que se encarga de estudiar el medio interno y su regulación. Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes del aparato endocrino? Porque no es solamente sistema, ¿sí? Las hormonas, primeramente. Su regulación y coordinación va a estar a cargo del sistema nervioso. Entonces, vamos a hablar tanto del sistema nervioso como de las hormonas. Entonces, es una parte de la ciencia que se encarga del estudio de ¿qué? De la síntesis, la secreción, la función hormonal y de los mecanismos de regulación de la secreción hormonal. O sea, los diferentes tipos de secreción y síntesis. ¿Qué quiere decir síntesis? ¿Qué diferencia hay entre síntesis y secreción? Síntesis es la composición. ¿Por qué están formadas las hormonas? No todas las hormonas son iguales. ¿Por qué para las mujeres es más fácil de engordar o tener depósitos de grasa, por ejemplo? Porque la mayoría de las hormonas femeninas, en este caso, tienen un alto índice o componente graso, adiposo. Necesitan grasa para sintetizar hormonas. En cambio, las de la glándula suprarrenal, los corticoides, como indica su nombre, necesitan ésteres. ¿De qué? De colesterol. ¿Y qué es el colesterol? Grasa. ¿Sí? A eso se refiere síntesis. Secreción. Aquí ya tiene que ver glándulas. Acuérdense de histología. ¿Qué tipos de glándulas existen en el cuerpo? Tipos de glándulas según su secreción. No, según su forma de secreción. Según su forma de secreción. Apócrinas, parácrinas, merócrinas, ¿no es cierto? Y ustedes se acordarán, si no van a tener que repasar, ¿no? ¿Cómo funcionan las hormonas? Hay hormonas que funcionan lejos de su punto de origen. Por ejemplo, la hormona de crecimiento trabaja en todo el cuerpo, ¿no es cierto? Hay hormonas que trabajan en la misma estructura que los produce. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, ¿no? Van al exterior y ahí termina su función. Pasa lo mismo cuando vamos a hablar de los mecanismos de regulación. ¿Cómo hace el cuerpo para que ya no produzca una determinada hormona? ¿Sí? Todo eso vamos a ver. ¿De dónde viene la palabra endocrino? Dos vocablos griegos, endo, dentro, y krinein, que significa secretar o separar. Por lo tanto, ¿qué significa endocrino? Secretar, ¿dónde? Al interior o dentro del cuerpo. ¿Sí? Eso es endocrino. Muy diferente a lo que es exócrino, que lo va a botar o lo va a producir, secretar fuera del organismo. Ahora, hormona también es una palabra griega. Viene del término hormein. ¿Qué significa hormein? Excitar. ¿Sí? Entonces, una hormona como tal, ¿cómo lo vamos a definir? Va a ser una sustancia que tiene como función principal, ¿qué cosa? Excitar o producir la acción de una célula. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto es lo mismo que hemos hablado, solamente que también vamos a ver la parte fisiológica, normal, y la parte patológica. ¿Quién ha puesto el término endocrino? Starling, que ustedes ya lo deben conocer. Acuérdense, ¿quién era Starling? Frank Starling. A ver, en fisiología, para el doctor Panosa han debido ver eso. Las famosas fuerzas de Starling. ¿Para qué sirven? ¿Les doy tarea? No. Entonces respóndanme, ¿qué son las fuerzas de Starling? A la una, a las dos. Primera tarea para la siguiente clase. Me van a hablar qué son las fuerzas de Starling y para qué sirven. Bien, entonces, Starling lo que dijo es, hay glándulas que secretan su contenido al exterior,
y hay glándulas que secretan su contenido al interior. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Y ahí les puso el nombre de endocrinas y de exócrinas, que básicamente eran las que secretaban hacia el aparato digestivo, ¿sí? La bilis, jugos pancreáticos y demás, ¿no? Bien. ¿Qué más? Esto ya lo conocemos. El sistema endocrino se relaciona o está estrechamente relacionado con el sistema nervioso y el sistema inmunológico, ya que todas las actividades o casi todas las actividades del cuerpo y también la homeostasis del organismo, como por ejemplo el ritmo de crecimiento, el desarrollo sexual de un individuo, todo, inclusive lo que es la parte de conducta de un individuo, la parte de la reproducción, está estrechamente relacionado con lo que va a ser la producción de hormonas. Un alumno que está por reprobar endocrinología, está asustado, estresado y demás, ¿va a tener alteraciones de tipo endocrinológico una persona feliz? Obviamente que sí, ¿no? A ver, ustedes que duermen poco en época de exámenes, ¿qué hormona se conoce como la hormona del sueño? Ya, ¿y para qué sirve? Para ser feliz. Entonces, si no duermen, ¿qué pasa? Comienzan el estrés, depresión, ansiedad. Por eso dicen, ¿no? Uno de los mejores tratamientos médicos, ¿cuál es? Dormir. Bien. ¿Cuántas horas deberían dormir por día para estar bien? 8. 8 horas, ¿no? Ahora, por si acaso, ya, existen enfermedades endocrinológicas que tienen que ver con alteraciones del sueño. Y las vamos a ver. Por ejemplo, la narcolepsia. ¿Qué es la narcolepsia? ¿No? Lo contrario al insomnio. Eso ya lo vamos a ver. Bien. ¿Cuándo se ha puesto el término hormona? En 1905, cuando Starling y su compañero Bayliss dijeron, ¿qué le ponemos? Hormona, ¿no? La primera hormona la función, antes de descubrir una hormona, se descubrió las funciones hormonales. Se descubrió que el hígado en 1851 cumplía funciones hormonales. ¿Alguno de ustedes sabe qué función hormonal tendría el hígado en todo esto? Han descubierto de que cada vez que una persona come, ¿no? Cuando nosotros comemos, el hígado secreta algún químico que hace que podamos metabolizar esa comida. Eso fue lo que han descubierto. Que cada que comemos, el hígado producía algo que incentivaba al resto del cuerpo a metabolizar los alimentos. ¿Sí? ¿Y cómo han descubierto? Experimentaban en ratas, a las que les quitaban el hígado y otras no. Una rata que no tenía hígado, que comía, no producía ningún cambio en su organismo no se preparaba para asimilar alimentos. En cambio, una rata que tenía el hígado, ¿qué pasaba? Comenzaba a haber mayor cantidad de flujo sanguíneo hacia el intestino, comenzaba la secreción de ácido clorhídrico, de jugos pancreáticos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esa manera descubrieron que el hígado cumplía una función hormonal. Luego vieron en la corteza suprarrenal, pero años después. La primera hormona, pregunta de examen, que se descubrió fue la adrenalina. Dijo de insulina. Es para ver si están atentos. La primera hormona en ser descubierta fue la adrenalina. Y no les voy a preguntar el año, sino qué hormona. ¿Sí? ¿Quién fue? El japonés Takamine en 1901. Luego se descubrieron o se comenzaron a aislar ya con la mejora de lo que son los microscopios, los laboratorios químicos y demás, y descubrieron posteriormente la tiroxina. ¿Sí? Bien. Hasta yo creo que está fácil y está entendible, ¿o no? Sí. Bien, pasamos ahora a cómo se llama o cuál es el nombre correcto de este sistema. Este sistema debería llamarse neuroendocrino inmunológico. Ese es el nombre completo. Es igual que el nervio vago. ¿Cuál es el nombre correcto del nervio vago? Neumogástrico también está cortado. Su nombre, ¿cómo empieza? Empieza desde gloso, cardio, neumogástrico, ¿no? Es enorme su nombre.
¿Cómo se llama? Neuroendocrino inmunológico. ¿Por qué? Porque los tres sistemas, nervioso, endocrino e inmunológico, están relacionados, ¿sí? Este sistema es el que se encarga de coordinar toda la función en los diferentes tejidos y órganos. Ahora, el sistema endocrino como tal, ¿qué hace? El sistema endocrino solo sintetiza y libera hormonas, nada más, esa es su función. Sintetiza, fabrica y libera las hormonas. Pero, ¿qué hace entonces el sistema nervioso? El sistema nervioso regula, coordina la respuesta a los estímulos. Es el que se encarga de decir, produzcan esta hormona, liberen esta hormona o ya no hagan nada con esta hormona. En otras palabras, el sistema nervioso regula al sistema endocrino. ¿Y qué hace el sistema inmunológico? El sistema inmunológico puede modificar la función endocrina y a su vez está sujeto a modulación nerviosa y hormonal a través de las citocinas producidas por los linfocitos. Les voy a hablar en español ahora, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo estoy resfriado o un niño, un bebé está resfriado, el sistema inmunológico ¿qué hace? Produce antígenos, anticuerpos y produce, en este caso, citocinas por el sistema inmunológico. ¿Y qué hacen las citocinas? Acuérdense de patología, ¿ves? ¿Qué hacen las citocinas? ¿O quieren más tarea, ¿ves? ¿Qué hacen las citocinas? A la una. A las dos. Segunda tarea, entonces, todo sobre las citocinas. Les voy a dar un ejemplo. Las citocinas lo que hacen es producir vasodilatación donde se encuentren. Al producir vasodilatación llega mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Y qué más pasa en una inflamación? Si es una inflamación crónica, por ejemplo, se tienen que formar nuevos vasos sanguíneos. ¿Cómo se van a formar los vasos sanguíneos? ¿Por sí solos? No. Necesitamos una hormona, un agente del sistema endocrino que diga, en este lugar necesito que se formen nuevos vasos sanguíneos. ¿Sí? Neoformación de vasos sanguíneos. En el embarazo, ni qué decir. A ver, les voy a preguntar ahora embriología. A la tercera semana, ¿hay disco embrionario bilaminar o trilaminar? Trilaminar, acuérdense, tercera semana y es trilaminar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que el disco embrionario se multiplique y se vaya conformando los diferentes tejidos del exodermo, endodermo y demás? Hormonas, ¿no es cierto? Entonces, el embarazo es una situación especial. La mujer produce hormonas que van a ir ¿dónde? Directamente al embrión y está mediado por su sistema inmunitario, ¿sí? Entonces, fíjense, resumiendo en pocas palabras, ¿qué hace el sistema endocrino como tal? Coordinar e integrar, ¿no? No. ¿El sistema endocrino qué hace? Sintetizar Y producir, nada más. Se encarga de producir hormonas. ¿Quién regula la producción de hormonas? Sistema nervioso. Y el sistema inmunológico no es que haga algo directamente, sino que en determinadas situaciones va a mediar y va a incentivar a que el sistema nervioso produzca hormonas o no. ¿Entendido? Bien. Si tienen preguntas, háganlas, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las partes importantes ahora del sistema endocrino? Después vamos a hablar de los componentes del sistema nervioso. Glándulas, hormonas y tejidos blancos. ¿Qué significa tejidos blancos? No habla por si acaso blanco de color, sino de blanco del lugar donde van a cumplir su función, ¿sí? Luego, en el sistema nervioso vamos a hablar de las comunicaciones, ¿no? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué parte del sistema nervioso? Espero que se acuerden de la anatomía del sistema nervioso. Vamos a hablar del sistema nervioso simpático, parasimpático y todo eso. Bien, miren, el sistema endocrino, para que funcione correctamente, necesita varias etapas. A veces necesitamos algo que funcione al instante, rápido. Otras veces necesitamos algo que sea constante y con tiempo.
El sistema nervioso es muy rápido en actuar, ¿sí? Lo que pasa cuando comemos. Cuando yo me alimento, el sistema nervioso manda las señales al páncreas y el páncreas produce insulina inmediatamente, ¿no? Rápido. Y el sistema endocrino utiliza mediadores químicos y es mucho más lento. Esto pasa, por ejemplo, con la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento está en un nivel constante en el organismo, mientras el niño va creciendo, ¿sí? A diferencia de la insulina, que solo dura... ¿Cuánto dura la insulina? ¿Alguien sabe? 30 minutos. La función de la insulina solo dura 30 minutos. Luego el glucagón se encarga de hacer el resto. Y el glucagón ya no forma parte directa del sistema nervioso, forma parte directa del sistema endocrino. Y el sistema inmunitario necesita anticuerpos, citoquinas, linfocinas. Por eso es de que es dependiente más que todo del sistema nervioso, ¿sí? Ya sabemos que los tres están entonces interrelacionados. Por lo tanto, si existe alguna enfermedad que afecte indirectamente al sistema endocrino, al sistema nervioso, va de todas maneras a producir una patología de tipo endocrino, ¿sí? No es directamente el órgano. Por ejemplo, si se daña el páncreas, sabemos que ya no hay insulina, no hay glucagón, ¿no es cierto? Pero si se altera, por ejemplo, un tumor en el sistema nervioso, en la hipófisis, ¿qué va a pasar? Un paciente puede tener gigantismo, acromegalia, también se producen enfermedades endocrinas, ¿sí? Bien, ahora sí, ¿qué es lo que conforma el sistema endocrino desde el sistema nervioso central hasta el final? Lo que se conoce como eje hipotálamo hipofisiario. ¿Qué es el hipotálamo? ¿Dónde está localizado? En la base del cerebro, ¿no es cierto? Y de la hipotálamo, inferiormente va a sobresalir la hipófisis. Prácticamente están relacionadas. Las neuronas que están en el hipotálamo llegan a la hipófisis, porque prácticamente están unidas. Por eso se llama eje hipotálamo hipofisiario, ¿sí? Entonces, este eje hipotálamo hipofisiario es el más importante. ¿Por qué? Aquí se producen todas las hormonas estimulantes. ¿Cuáles son esas hormonas estimulantes? En la hipófisis, ¿qué se produce? Hormona de crecimiento, hormona estimulante de tiroides, hormona estimulante de las glándulas sexuales, o sea, todo lo que va a activar al resto del sistema endocrino. Por eso es súper importante. El resto de las hormonas se conoce como glándulas periféricas, ¿no? Ya tenemos glándulas suprarrenales, las glándulas tiroideas, el páncreas y todo lo demás, ¿sí? Entonces, la base de todo el sistema endocrino es el eje hipotalámico hipofisiario. Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Existen ahora, para ir terminando esta parte de introducción, hormonas y glándulas que no están presentes en todas las edades. Una de las glándulas es el timo. El timo es una glándula que está sobre todo en niños, ¿no es cierto? En los adultos el timo comienza a hacerse más pequeño y finalmente cambia su constitución, deja de ser glándula y se convierte en grasa. Y eso es lo que hace el timo. Pero el timo es importante porque regula a la maduración del sistema linfático. Los linfocitos T, ¿dónde maduran? En el timo, por eso tienen la letra T. Si una persona no tuviese timo, los linfocitos T no maduran. Los linfocitos T, ¿qué función tienen? ¿Qué hacen los linfocitos T? ¿Producen antígenos, anticuerpos o qué? Son las células de memoria del sistema inmunitario, ¿sí? Entonces es importante la función, ¿sí? Ayudan a la diferenciación de los linfocitos T.
¿Por qué? Son como estudiantes de medicina de Lupal los linfocitos. Salen y no saben nada. Es un decir, es un ejemplo nada más, ¿sí? Estos linfocitos usted tienen que ir a aprender. ¿Dónde van a ir a aprender? A Lupal, ya. ¿El Lupal qué va a hacer entonces? Órgano linfoide, ¿sí? Los que vayan al timo se van a convertir linfocitos T, ¿no? Los otros linfocitos, ¿dónde van? Los linfocitos B. Ujú. A la médula ósea. No salen todos de la médula ósea, pero ¿dónde van? ¿Más tarea? Al vaso. No. Les voy a perdonar eso por ahora. Bien, ¿qué más? Entonces, fíjense, este es el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Tenemos el cerebro, el cuerpo calloso, este es el hipotálamo. Por debajo del hipotálamo viene la hipófisis. Entonces, fíjense, del hipotálamo a la hipófisis es cuestión de 1.6 centímetros. Entonces, todas las neuronas que están acá y producen hormonas van a estar también en lo que es la pituitaria o hipófisis, ¿sí? La hipófisis se divide en dos y tengo miedo de preguntarles qué hormonas se producen en la neurohipófisis y cuáles en la adenohipófisis. Tarea. ¿Y en la neurohipófisis? Son 23 hormonas que se producen en ese lugar. Mejor no les pregunto, ¿no? Pero tienen que saber, repasen, ¿sí? Eso es anatomía. En la parte posterior del sistema nervioso central hay otra formación parecida a la hipófisis. Esta que sale por encima del cerebelo, que está por detrás de lo que es el bulbo protuberancial, es la glándula pineal. Esta glándula pineal, ¿sí?, está en relación con una hormona que les he dicho hace un momento, que es la... Me han dicho su nombre. ¿Cuál se produce cuando duermen? Melatonina. Ya, ¿por qué? Se necesita fases de luz y oscuridad para que esta glándula produzca la hormona, ¿sí? No es lo mismo dormir con luz que dormir a oscuras, ¿sí? Así que más que dormir, las fases de luz y noche son las que estimulan a la glándula pineal para producir su secreción, lo que se llama el ciclo circadiano. Eso vamos a ver con mucho más detalle enseguida. Bien, esto está muy fácil, pasamos a lo importante. Muy bien, aquí está. Entonces, va a haber dos tipos de hormonas, básicamente según su función, ¿sí? Van a ser autócrinas y parácrinas. En el nombre está la respuesta. ¿Qué entienden por autócrinas? Se estimulan a sí mismas. Exactamente, o sea, la secreción, la producción de esta hormona va a ser para la misma célula, para el mismo tejido, para que éste siga haciendo lo mismo. ¿Alguno de ustedes puede imaginar o pensar en un ejemplo de una secreción autocrina? O sea, que se va a estimular a sí mismo. O sea, que produce una hormona, que esta hormona va a seguir estimulando a la misma célula a seguir produciendo más hormonas. El ejemplo característico, y no se olviden, es el del útero durante el parto. ¿Qué hormona se produce para el parto? Oxitocina. La oxitocina. La oxitocina se produce y ¿qué hace? Directo a la misma célula. La célula, ¿qué hace? Se contrae más y se va contrayendo más y más. Cada vez es un círculo vicioso. Cada vez la contracción se hace más fuerte, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo bien característico de sustancia autócrina. ¿Y qué es una sustancia parácrina? La que estimula a la célula de al lado. Ya, entonces, a las células contiguas, ¿no es cierto? Para una contracción muscular más fuerte, para la producción de algún tipo de jugos pancreáticos, una secreción y demás, ¿sí? Y existen finalmente las que van al torrente sanguíneo y pueden viajar a cualquier lugar del cuerpo. Ahí tenemos hormona de crecimiento,
las hormonas tiroideas y demás, ¿no es cierto? Bien. Ahora, importante, según su función, hay hormonas que cumplen varias funciones y hormonas que tienen una sola función. Ejemplo de hormona con múltiples acciones, la testosterona. ¿Qué hace la testosterona? Todo lo que tenga que ver con la maduración sexual, descenso de testículos, aumento del vello facial, maduración muscular, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, con una sola función, las que regulan la glicemia. ¿Cuáles son? Insulina y glucagón. Solo cumplen esa función y nada más. Otra hormona que cumple varias funciones. ¿Qué hace la oxitocina? No, la Prolactina es la que más se sabe, pero se relaciona, ¿no? La oxitocina induce a la producción de... Ya, muy bien. Desde aquí se viene la parte difícil. ¿Qué hora es? Tenemos todavía tiempo. 10 horas. Falta media hora todavía. El ritmo de avance, vamos a avanzar como estamos, no estamos yendo ni rápido ni lento, pero prefiero terminar el temario unas 2 clases antes, para que entonces cualquier duda y demás lo vayamos aclarando en la última clase, ¿sí? Bien, y hemos hablado de hormonas, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de cómo se regulan las hormonas, ¿sí? Tenemos 2 tipos de regulación, el que se conoce como asa larga y como se conoce asa corta. ¿Qué es el asa larga? El producto periférico, o sea, las hormonas, producen retroalimentación negativa o positiva a nivel de la hipófisis o hipotálamo. ¿Han entendido así como está en el libro? ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo tengo, vamos a hablar de ejemplo de las hormonas tiroideas, ¿sí? ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Ayudan al metabolismo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasa si ya tengo suficiente cantidad de hormonas tiroideas en el organismo? En el hipotálamo, esa cantidad de hormonas tiroideas llega a las neuronas y dicen, ya tenemos una cantidad suficiente de hormonas tiroideas. ¿Qué pasa? Dejan de producir o de estimular al hipotálamo para que la hipófisis ya no produzca TSH. Entonces, al ya no haber TSH, ¿qué pasa con la tiroides? No tiene que estimular y dice, bueno, ya no me están pidiendo hormonas tiroideas, deja de producir hormonas tiroideas. ¿Qué pasa cuando hay una retroalimentación negativa? A nivel sanguíneo deja de haber hormonas tiroideas. ¿Qué va a hacer el hipotálamo? Va a estimular, va a producir TSH para que la hipófisis llegue hasta la hormona tiroidea y la tiroides produzca sus hormonas. Eso es entonces lo que se conoce como regulación de asa larga. ¿Por qué? Porque está yendo al resto del cuerpo, al resto del organismo. En cambio, la asa corta es netamente a nivel del hipotálamo, ¿sí? Entonces, para la regulación de las hormonas estimulantes. A ver, para que comprendamos un poquito mejor. Entonces, ¿cómo se da? Aquí tengo lo que es la glándula endocrina, ¿no? La glándula produce su hormona. Si produce hormona en buena, suficiente cantidad, ¿qué va a pasar? La respuesta va a ser suficiente. ¿Qué va a hacer el hipotálamo? Inhibe la secreción, ¿no? Inhibe para que la glándula endocrina ya no produzca su producto. Esto es regulación de asa larga o asa corta. Asa larga. Asa larga. Sí, muy bien. O sea, facilita, ¿ve cómo van a reprobar endocrina así? Entonces, lo mismo, ¿no? Si el tejido diana aumenta la actividad de la hormona, retroacción positiva. Ejemplo más característico de retroalimentación positiva, la oxitocina, ¿no? ¿Cómo empieza? El niño comienza a descender, su cabeza golpea lo que es el cuello, ese golpeteo induce a que se comience a producir oxitocina. La oxitocina poco a poco comienza a producir más contracciones, se estira más el cuello uterino, ese estiramiento hace que entonces la oxitocina llegue a su nivel máximo. El bebé sale, ya no hay que estimular al útero, entonces de repente cesa lo que va a ser la producción de oxitocina. ¿Sí? Entonces eso está entendido, ¿no?
Bien, entonces, tenemos lo que se conocen como feedbacks, que es precisamente los ejemplos que les he puesto de las hormonas tiroideas y la glicemia. Cuando el azúcar está elevado en sangre, ¿qué va a pasar? Ya, eso va a llegar hasta, nuevamente, el hipotálamo. ¿El hipotálamo qué va a hacer? Si hay mucho azúcar en sangre, sí, va a estimular a que salga la insulina. ¿Cómo? Y eso lo activa la glicemia, pues los canales glúcidos dependientes de contagio. Claro, pero precisamente eso va a ir hasta el hipotálamo. ¿Y cuál es la función? ¿Qué va a hacer el hipotálamo para bajar la concentración de glucosa? Lo que necesitamos es que la insulina llegue en ese momento y lleve toda esa glucosa que está excedente, ¿a dónde? Al hígado, para producir glucogenosis, ¿no? Y lo que vamos a ver más adelante. Pero no nos vayamos a confundir. Lo que quiero que aprendamos ahora es cómo se regula eso. Cuando lleguemos a la parte de glicemia, ahí sí se van a marear con todas las diabetes, ¿sí? Entonces, porque recordemos que no todas las diabetes tienen que ver con la glicemia. ¿Qué tipos de diabetes conocen? Y la otra que es la insípida. ¿Cuál? Movitz, ese es diabetes, insulino dependiente, pues vamos a ver más adelante, no nos iremos mareando, ¿sí? Pero antes de hablar de los Movitz y demás, tenemos la insípida y la mellitus. La mellitus, como indica su nombre, viene de miel. Mellitus es por miel, porque es dulce. En cambio, la insípida, como su nombre indica, ¿alguno de ustedes sabe qué hormona se relaciona con la diabetes insípida? ¿Cuál? Ahí no tiene nada que ver, ni la insulina ni el glucagón. Vamos a aprender todo eso, no se preocupen. Muy bien, para ir terminando, ¿qué hace la paratormona que se produce en la paratiroides? Libera calcio, potasio del hueso y reabsorbe calcio en el túbulo renal. Cumple varias funciones. La insulina cumple ¿cuántas funciones? 3. Pero hace rato hemos dicho que solo cumple una función. O sea, regula lo que es la concentración de glucosa en sangre. Pero para eso cumple varias funciones. Hace que el músculo pueda adherirse a la glucosa, que los adipocitos también se multipliquen, produce glucogenólisis y gluconeogénesis. Todos esos términos tienen que aprenderse para la próxima clase. La testosterona. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Cuando una hormona es insuficiente o no se produce, cuando cumple varias funciones es más fácil de detectar su patología. Si cumpliera una sola función, nosotros podemos darle la insulina, por ejemplo, y podemos normalizar la situación. Pero en el caso de la testosterona, por eso decimos que la testosterona es multifuncional. ¿Por qué? Para empezar, produce fusión labioscletal, maduración de los conductos de Wolff, diferenciación urogenital. Si no logramos diagnosticar a tiempo en un niño una falta de testosterona, como por ejemplo en el síndrome de Klinefelter, ¿qué va a pasar? No va a haber maduración sexual. Y no estamos hablando de maduración a un adulto. En un niño va a producir esterilidad, que ya no se puede revertir, ¿no? Entonces es más difícil de tratar. El desarrollo puberal, por ejemplo, sí, le podemos dar a un paciente testosterona y va a madurar, pero en un embrión no podemos hacer eso. ¿Sí? Entonces estos niños ya nacen directamente con esterilidad, aunque nazcan y les demos tratamiento, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver también más adelante. Hoy día estamos solo con introducción a la endocrinología. La glicemia se regula, como estábamos mencionando, mediante la insulina y glucagón. Pero, ¿qué hace la insulina? Hace que el hígado metabolice la glucosa y lo convierta en... Porque la glucosa no va a estar libre en la sangre. Glucógeno, ¿sí?
El glucógeno es el que se une a proteínas y va por la sangre a las células, ¿sí? En otras palabras, transporte de glucosa, ¿sí? ¿Y el glucagón qué hace? Glicogenólisis y neoglucogénesis. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la glicogenólisis? Es la conversión a glucosa. Estabas yendo bien y luego te has desviado. Es conseguir glucógeno, pero de otros componentes que no son glucosa, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en ayunas, el cuerpo necesita glucosa, necesita glucógeno. ¿Y de dónde lo va a sacar? No hay grasa, estoy, no sé, mucho tiempo en ayunas. Del músculo, ¿no? De donde pueda. Entonces, esos términos no nos tenemos que confundir, ¿sí? Bien, entonces hemos hablado también de que era una hormona autocrina, una hormona que va a producir una opción en la misma célula que la produce. Paracrina sobre células vecinas, ¿no? Eso ya hemos hablado, así que ¿para qué vamos a mencionar? El papel de las hormonas en el hombre básicamente es, aparte de todo lo que conocemos sobre metabolismo, es la labor reproductiva, ¿sí? Regula el crecimiento y la maduración y mantiene la homeostasia. Entonces, si en su examen yo les pregunto, ¿cuáles son las 3 funciones de las hormonas en el ser humano? En el hombre o en el ser humano general. Ser humano, el hombre. No vamos a empezar con machismos, feminismos y esas cosas aquí, por favor. Yo me he quedado cuando había hombres y mujeres, ahora hay de todo. Así que... Cuando hablamos de hombre es en general, ser humano, ¿sí? Regulan la producción de la especie, tanto en hombres como en mujeres. Regulan el crecimiento y la maduración y la homeostasia, ¿sí? Bien, lo mismo, pero en 4. ¿No? Ahí está, por ejemplo, el crecimiento, la reproducción y obviamente demás. Bien, vamos a ver esto más y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Diferenciación. Las hormonas van a estar formadas por diferentes estructuras químicas, ¿sí? Vamos a tener hormonas formadas por proteínas. proteínas. ¿Cómo creen ustedes que se van a llamar las hormonas formadas por proteínas? Proteínicas, ¿no? Estas hormonas proteínicas, ¿cuáles son? Las que se producen en la adenohipófisis, en la neurohipófisis, en el páncreas y en la glándula paratiroides. Bien, tenemos las hormonas que están formadas por ésteres de colesterol, también llamadas hormonas esteroideas. ¿Cuáles van a ser esas hormonas esteroideas? Las de la corteza suprarrenal, las sexuales y las que se producen en la placenta. ¿Qué hormonas se producen en la placenta? Esta es la que produce leche. La prolactina. Inicia su producción en la placenta, ¿sí? Entonces, tenemos 2 tipos. ¿Creen ustedes que hay otras más o no? Claro que sí, existen otros componentes más. Y hemos hablado de lo que son las proteínas, ¿no? ¿Cómo se llamaban las hormonas que están formadas por proteínas? Proteínica. Ya, otro nombre que tienen son las hormonas peptídicas, ¿sí? Las hormonas formadas por esteroides. Y de menor cantidad, pero no menos importante, tenemos las hormonas amínicas, que están formadas por aminas. Estas hormonas tienen la característica de que actúan rápidamente. Tenemos las hormonas tiroideas, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Sí? Entonces, importante. Y el sistema inmunitario produce sus propias hormonas. Estas hormonas se llaman eicosanoides, que han debido escuchar esa palabra en patología. Ahí tenemos las prostaglandinas y los Leucotrienos. ¿Sí? Entonces, polipeptídicas, ¿qué significa? Que están formadas por péptidos y por proteínas, ¿no? La mayoría de las hormonas son de este tipo. Tienen una característica importante. Estas hormonas, usualmente, como se necesita todo el tiempo, el cuerpo ya las tiene preelaboradas, lo que se conoce como
hormonas que están en el extremo rugoso del retículo endoplasmático. O sea, ya están listas para cuando el cuerpo necesite. Simplemente se van a transformar en prohormonas por el aparato de Golgi y cuando necesitan cumplir una determinada función, ya el cuerpo las produce como hormonas. ¿Sí? Entonces, característica de las polipeptídicas. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Empiezan en el retículo endoplasmático rugoso, se están produciendo continuamente, todo el tiempo. Luego pasan al aparato de Golgi y ya están en las vesículas, listas para que cuando se necesiten sean producidas. La mayor parte de las hormonas se producen así. Aquí tenemos todas las hormonas peptídicas. Ustedes se aprenden esta tabla, ¿no? Tenemos en el hipotálamo, la de la hipófisis, hormona de crecimiento, estimulante de tiroides, la antidiurética, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí tienen este cuadrito. Les voy a pasar las diapositivas al grupo, ¿sí? Para que puedan tener todo esto, ¿sí? Entonces, ahora, estas hormonas polipeptídicas se van a dividir por tamaños. Grandes, formadas por proteínas de gran tamaño, que no pueden atravesar, por ejemplo, la barrera hematoencefálica. Tenemos las intermedias, las pequeñas y las más pequeñas formadas solo por aminoácidos. Luteinizante, hormona estimulante de crecimiento, tenemos la prolactina y la paratormona, ejemplo de hormonas grandes. Intermedias, la adenocorticotropina, la insulina y el glucagón. Pequeñas, la hormona estimulante de lo que va a ser la tiroides y la antidiurética. Aminoácidos, las hormonas, que por eso se llaman aminas, ¿no? Que eran la T3, la T4 y las catecolaminas, que son adrenalina, noradrenalina. Esteroides, formados por corticoides y, ¿cómo se llama la hormona que sintetiza la vitamina D? ¿No se acuerdan? A ver, tienen hasta el final de la clase. Bien. Hablamos de las esteroideas, luego pasamos a las últimas y terminamos, ¿sí? Las hormonas esteroideas ya no están formadas por proteínas, están formadas a partir del colesterol, grasas, ¿no? Entonces, el cuerpo humano sí o sí necesita colesterol. Ahora, aquí viene una pregunta muy importante que les hago. ¿El colesterol de dónde sale? ¿De cualquier tipo de grasa? No de cualquier tipo. ¿Es exclusivo de origen animal o vegetal? ¿Hacemos tarea? Luego vamos a hablar de los veganos, de los fitness y qué problemas van a tener en unos 20 años. El colesterol puede tener origen animal como origen vegetal. De origen vegetal solo se encuentra en los aceites. Tenemos aceite de oliva porque no tiene colesterol, el aceite de girasol que sí tiene colesterol. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ahora, ¿en qué estaba? Origen Ya. en el aceite. Ya, En dime. los vegetales, usted estaba mencionando algunos, pero son, digamos, los así, aceites esenciales como, o así, los de, digamos, de almendras, eso. Aceite de coco. Tienen, Claro, de esos la aceites palta. producen. No sé el nombre específico ahorita, se me ha ido de esos ácidos que se convierten en colesterol. Ahorita no me acuerdo. Luego vamos a investigar y yo voy a repasar también eso. Antes que me olvide, las hormonas proteínicas tienen una característica y es pregunta de examen. Son hidrosolubles. ¿Qué significa eso? Solubles en agua. Hidrosolubles. En cambio, las hormonas esteroideas son Liposolubles. liposolubles. En otras palabras, se disuelven en grasa. En cambio, las hormonas polipeptídicas se disuelven en agua. Es por eso que pueden viajar por la sangre fácilmente. ¿Sí? Eso es importante. En cambio, las hormonas esteroideas, ¿dónde los vamos a encontrar con mayor facilidad? En la linfa. ¿No? Viajan más fácilmente por ahí. Ejemplo,
cortisol, aldosterona, testosterona, estrógenos, progesterona y demás. Es por eso que hay algunos hombres que se inyectan, por ejemplo, estrógenos. ¿Por qué se inyectan estrógenos? Los que van al gimnasio, ¿por qué se inyectan estrógenos? O sea, no es que te hace más grande. ¿Qué función cumpliría el estrógeno en un varón? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? ¿Qué función hace el estrógeno? Permite que las células musculares absorban y acumulen mayor cantidad de agua. ¿Ustedes saben que las células musculares se multiplican o no? O sea, si yo pongo a la Roca y al lado pongo a su compañera, ¿quién tiene más células musculares? ¿La Roca? No, los dos tienen la misma cantidad de células musculares. Las células musculares no se multiplican. ¿Sí? Lo único que sucede es de que se llenan de agua. ¿Cómo se llama eso? Hipertrofia. Muy diferente a lo que es la hiperplasia. Para eso sirven los estrógenos, pero tiene efectos contraproducentes. No sé si ustedes sabrán, pero a manera de comentario, tal vez algunos sí saben, pero 2 de sus compañeros de la universidad han fallecido por inyecciones de estrógenos en sus organismos. Han terminado con paros cardíacos y otros problemas. Supongo que sabían, ¿no? Debía saber. El año pasado falleció uno y un año anterior también. Tienen que tener cuidados consigo por inyecciones de estrógenos. Obviamente seguro abusado en la cantidad también. Ustedes saben que muchas personas piensan, entre más me inyecto, más rápido va a crecer, pero es mentira eso, ¿no? Para ir terminando, entonces las hormonas amínicas, que son las más pequeñas, ¿sí?, y que se producen a nivel del hipotálamo y el tiroides, tenemos la dopamina, la adrenalina y demás, y a nivel de la tiroides, la tiroxina y la triiodotironina, ¿no? Entonces, estas hormonas lo que hacen es que son muy pequeñas. Al ser muy pequeñas, ¿qué sucede? Pueden atravesar mucho más fácil las barreras hemáticas, la hematoplacentaria y la hematoencefálica. Es por eso que si una mujer, por ejemplo, tiene un estrés, esto se llama por eso mecanismo de defensa. Si una mujer embarazada ve un peligro, ¿qué va a pasar? Inmediatamente va a secretar hormonas como noradrenalina y demás. Su metabolismo aumenta, frecuencia cardíaca y demás, ¿no es cierto? Para, qué sé yo, escapar de un peligro. Pero eso pasa al bebé, ¿no? Porque son aminas pequeñas, logran pasar la barrera hematoplacentaria y el bebé pasa lo mismo. ¿Qué pasaría con las hormonas polipeptídicas grandes, por ejemplo? No pasan. Los bebés, por lo tanto, no tienen ningún tipo de actividad por eso, ¿sí? Bien, con esto terminamos la primera parte de introducción. En la próxima clase vamos a hacer lo que es cómo se controlan, cómo se regulan y demás. Si no tienen dudas, preguntas ni nada, les paso las diapositivas. ¿No va a llamar la lista, doctor? No tengo lista por hoy, me he olvidado abajo. Ya. Desde la próxima clase, ¿sí? Por favor. Muy bien.